La razón es que se han tenido los informes de inteligencia respecto a todo un plan para generar desmanes y unas situaciones ahí propias de la violencia. Ministro de Educación Rosendo Serna, que está conectado con nosotros. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un saludo cordial a tu persona y al equipo técnico que colabora contigo, y también aprovechar un saludo cordial a todos los ciudadanos que nos están viendo aquí para responder tus preguntas. La primera es esta, que se la reitero, ministro. Ustedes han tomado la decisión ayer de decretar el estado de emergencia en Lima y Callao. ¿Por qué? Por el rumor que había anoche de que el día de hoy se iban a producirse saqueos en diversas partes de la ciudad, que había una especie de plan para utilizar la paralización de los transportistas. O sea, ¿cuál ha sido la razón? La razón es que se han tenido los informes de inteligencia respecto a todo un plan para generar desmanes y unas situaciones ahí propias de la violencia, y que está contrastada con la información que se tiene también por propios dirigentes y por propias personalidades ligadas al movimiento popular, en el sentido que esto se estaba organizando y pues se señala a un sector vamos a decir, de políticos o de personajes que quieren generar la inestabilidad. Y por eso es que en una reunión de urgencia es que nos convocaron, y nos hemos convocado también nosotros los ministros, y se ha tomado esta decisión, que el presidente decrete con acuerdo del Consejo de Ministros esta situación de inmovilidad. Ahora, ministro, usted dice que había la información de inteligencia y los propios dirigentes de los movimientos sociales reportaban que había movimiento de gente que quería crear el caos hoy día. ¿Quiénes? ¿Quiénes exactamente? ¿A quiénes se refieren? O sea, porque no se puede ser tan genérico en un asunto tan delicado. Claro, yo no podría identificarlos, pero se presume que son personajes ligados a generar el caos y que, pues no teniendo una determinada orientación política o partidaria, seguro que tienen determinados intereses y pues están... Pero ¿a quién se refiere, ministro? Se refiere, es decir, ha circulado, por ejemplo, un video, aunque tiene ya cierto tiempo, de Marta Moyano hablando sobre un bloqueo, promoviendo un bloqueo. ¿Se refieren ustedes a qué? ¿A Fuerza Popular? ¿A Renovación Popular? O sea, ¿a quién se refieren? O sea, porque... yo sería muy aventurado en señalar con nombre propio, pero la comunidad y el pueblo sabe cómo se ha venido manejando los temas desde el 28 de julio del 2021, quienes han estado interesados permanentemente en obstaculizar, en generar la situación de inestabilidad, el tema de provocar situaciones que permitan la ingobernabilidad, y seguro que festejan el tema de que haya estas situaciones y que se tenga que llegar a situaciones extremas. El tema es que hay que entender que en un proceso electoral pues hay ganadores y perdedores, y dentro de ese marco hay la necesidad de que se entienda y se colabore con la gestión que ingresa. El profesor Pedro Castillo ha mostrado una situación totalmente diferente a los miedos que se ha hecho ante la población, en el sentido que era un comunista, expropiador, que quitaban las casas, los terrenos, y eso no ha ocurrido. Más por el contrario, se ha tratado de darle continuidad al trabajo, pero tomando medidas que en todo caso no perjudiquen a la comunidad. Ahora se está tomando medidas drásticas por la situación de la coyuntura, producto de la crisis internacional, del producto de la guerra, y por la situación interna también, en el sentido del tema de la pandemia, el tema de los bloqueos de las carreteras, que ha sumado a ello la carencia de alimentos de primera necesidad. Entonces, habría que tomar una decisión que permita garantizar, y sobre todo cautelando la vida y la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Aquí hay vidas que se han perdido, de repente no ligadas directamente al tema de una posición política respecto al tema, pero que son consecuencias producto pero ministro, de la situación que se produce al caos, ¿no? La información que tenían ustedes
aunque usted no me quiere decir si se ha identificado políticamente a dónde pertenecen estas personas que estaban promoviendo, pero ¿qué era lo que los reportes, qué dicen los reportes de inteligencia? ¿Que iba a haber saqueos en los mercados, en los supermercados, en los centros comerciales? ¿De eso estamos hablando? Claro, sí, efectivamente, de que se iba a generar todo un caos, una situación que llegada a la violencia y que ponía en riesgo la salud, la seguridad, la vida de los ciudadanos, y creo que el gobierno con justa razón toma esta determinación. Y yo quiero comentar, ¿no? He visto una información del almirante Montoya, que tiene pues posiciones también muy firmes, radicales respecto a la gestión del gobierno, pero él señala de que era una medida que necesariamente debía tomarse teniendo en conocimiento el caos que se pretendía generar, sobre todo acá en Lima, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que la medida concuerda en el sentido de que se ha dado para garantizar la vida de las personas, ¿no? Lima y Callao están en estado de emergencia. Hay paro nacional de transportistas de pasajeros en todo el resto del país. Y la situación es muy, muy delicada. Y esta situación, ustedes, ministro, dicen, esto es responsabilidad de una especie de boicot de parte del Congreso, que ha asediado al gobierno con los reclamos de vacancias y con las censuras de un ministro tras otro. Pero la pregunta es, ¿cuál es la autocrítica que ustedes hacen sobre cuál ha sido el papel del propio gobierno para crear una situación como esta? El propio presidente ha dado muestras de autocrítica y lo ha señalado, que él ha cometido errores y que ha planteado su vocación de corregirlos. Es más, nuestros consejos de ministros ahora son mucho más discutidos, no he visto yo lo que ha ocurrido anteriormente, pero hay una discusión plena respecto a los asuntos de interés nacional. Si hay un presidente que reconoce errores, que plantea que hay que conocer, es más, se están tomando las medidas que corresponden y que también pues se tienen que corregir necesariamente, autocríticamente uno tiene que asumir. Es más, respecto a los temas que tú señalas, que es de conocimiento del Ministerio Público, él se ha allanado, el propio presidente, al tema de la investigación y ha señalado que él va a cumplir estrictamente y va a dejar que se haga la investigación del caso y creo que allí no hay ninguna situación ya en contradicción. El tema es que se investigue. Ahora, mucha gente dirá, bueno, esa es la situación del ofrecimiento de siempre, pero yo particularmente, que he empezado a conocer de forma personal al presidente, yo conozco un jefe de Estado honesto, en algunas situaciones también de que peca de ingenuidad por el tema, pues justamente del conocimiento real de su condición de maestro de zona rural, del conocimiento real del pueblo, de sus necesidades. Y nosotros los técnicos, nosotros los que conocemos cada uno de nuestros sectores, estamos para apoyar ese tema. Entonces, ahí la autocrítica planteada por él mismo, nosotros la hacemos suyo y hay la vocación de corrección. Pero lo que se tiene que entender y lo que se ha planteado es el trabajo concertado, que hay que dejarnos de estos temas de los intereses de orden partidario, político, claro, que hacen tanto daño en esta coyuntura muy crítica. Eso es lo que no se quiere entender. Entonces se pasa de un determinado momento en que el tema prioritario era vacancia, se pasa a otro tema, y no dejamos de tener una semana tranquila, porque se suceden hechos y se suceden otros hechos que simplemente ponen en riesgo la situación de la democracia. No quiero ser impertinente, ministro, pero yo quiero insistir en esto. Por ejemplo, ¿no? Es decir, el tema del señor Vladimir Cerrón. El presidente, o sea, uno de los mayores méritos de este gobierno, que uno trata de buscar en los últimos 8 meses, a ver qué hizo el gobierno para cambiar realmente la vida de la gente y cumplir la promesa. En cambio, una de las cosas que sí hizo fue lo de la vacunación, que es un hecho que todo el mundo reconoce. Y el ministro, que fue el líder del proceso de vacunación, fue sacado para poner en su reemplazo, más allá de las cualidades y defectos de la persona, a alguien que pedía a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón quería el Ministerio de Salud. ¿A cambio de qué? De no votar por la vacancia en el Congreso de la República. Y usted sabe, ministro, que eso es verdad.
Y eso ha ocurrido con otras fuerzas políticas. Entonces no puede construirse un gabinete con ese tipo de criterios. O sea, tiene que construirse un gabinete en función de poner a las personas más calificadas para hacer las tareas urgentes que tenemos como país. Y encima el señor Cerrón tiene a la mitad de sus dirigentes presos por estar metidos en actos de corrupción, incluyendo los tres que han sido detenidos en las últimas horas, incluyendo esta madrugada, ¿no? Porque ya fue detenido el exalcalde también y está detenido Cárdenas, pinturita, que era como la sombra de Vladimir Cerrón, y se produce una explosión social en Junín, que se supone en la zona de influencia el señor Cerrón, y no dejan ni hablar a los congresistas de Perú Libre. No los dejaron ni hablar porque no los reconocen. Entonces, ¿por qué darle tantas concesiones a una persona como Vladimir Cerrón, por ejemplo? Justamente dentro del análisis político que se hace, posterior a esa decisión, ha habido la situación de autocrítica del presidente. El presidente ha señalado que sí, efectivamente ha cometido determinados errores que los va a corregir. Entonces, ahora estamos en una nueva etapa, y esa nueva etapa ha sido expresada antes con la situación de confianza solicitada por el nuevo gabinete ante el Congreso, y también ha sido señalada posterior a la pretendida vacancia. Entonces, lo que la gente tiene que entender que en esta situación permanente de aprendizaje hay cosas pues que tienen que corregirse. Entonces, creo que con buena fe tiene que entenderse de esa manera, pero hay gente que ha sesgado esta situación y que no cree nada y que sigue con esta situación de un planteamiento inicial como si fuese una obsesión. Pero hoy día un poquito me he sorprendido el comentario que hace el almirante Montoya, y que dista mucho de la situación crítica radical al entendimiento, al hacer un análisis de la realidad y de los momentos críticos que nosotros vivimos, y envía un comentario que a mí me parece que expresa lo que finalmente el análisis del momento que vivimos, ¿no? Claro, pero a ver, o sea, no es posible crear un contexto, digamos, partiendo de la declaración del almirante y hoy congresista Montoya, de respaldar la necesidad de tomar medidas para controlar este desborde, ¿no es cierto? Pero en un contexto en el que, ya digamos, la oposición acepta que no va a insistir, por lo menos en el corto plazo, con el tema de la vacancia presidencial. Pero por el otro lado, el presidente no es que apoya la investigación fiscal, sino que se somete a la investigación que la Constitución permite sobre el presidente de la República. La Constitución dice, el presidente no puede ser acusado por delitos que no estén contemplados en el artículo 117, me parece que es. Y el delito de corrupción no es uno de ellos, pero sí puede ser investigado. Entonces, el presidente acepta que la investigación se hace ahora, y mientras tanto se constituye un gobierno donde el fundamento para tomar las decisiones sean poner a las personas más calificadas. O sea, nosotros hemos hecho acá solamente en Exitosa un desfile de personas. O sea, yo no sé, Rómulo Mucho, que ha estado sentado acá, que es una persona que votó por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, pero que probablemente sea uno de los elementos más valiosos que tenga en el Perú en este momento para traer la inversión minera, porque el mundo minero confía en él, y porque es un hombre que sabe, y porque además tiene el chip social, porque él fue el que inventó prácticamente el tema del canon, cuando dijo las comunidades se tienen que beneficiar de la explotación de los recursos. ¿Por qué no pensar en gente así, no? Por ejemplo, o en Alejandro Fuentes. Alejandro Fuentes ha sido uno de los grandes promotores de lo que es hoy la agroindustria exportación en el Perú. Ha sido actor del proceso para convertir al Perú en uno de los primeros productores de productos clave para la alimentación en el mundo, ¿no? Y ahora está trabajando en la integración de las pequeñas, de la producción agrícola familiar a la modernidad y a las cadenas de agroexportación. ¿Por qué no poner una persona como él, que viene del mundo empresarial y que no importa cuál es su opción política? ¿O por qué no poner, o sea, se habla de la masificación del gas? La persona que más ha hablado sobre masificación del gas en el Perú es Pedro Gamio. Pedro Gamio, que decía, ¿para qué nos gastamos 6.000 millones de dólares en una refinería en un país donde no hay petróleo, donde hay que importar petróleo y no invertimos dinero en utilizar el gas que sí tenemos? O sea, ¿por qué no poner a una persona como él
a cargo del gran proyecto de masificación del gas. Esas son las cosas que no se entienden, ministro, si se quiere cambiar el Perú realmente. Claro, yo sé que los profesionales que tú citas seguro que son de alto nivel, pero también en las regiones hay profesionales a carta cabal, y la actual composición del gabinete tiene personalidades muy interesantes, personalidades muy académicas, personalidades que están poniendo todo de sí, ¿no? Entonces seguro el presidente tiene en sus manos y en la posibilidad de ir mejorando cada vez más, ¿no? Yo creo que la situación, el aprendizaje permanente, la situación de la necesidad que tiene el país obliga a tomar ese tipo de decisiones, y creo que no hay duda respecto a la situación de direccionamiento que el presidente quiere dar al país, y se nota en las últimas decisiones que se están tomando, porque justamente te decía que tenemos una situación de comunicación mucho más fluida, de plantear nuestros puntos. Ayer, por ejemplo, para tomar la decisión hemos tenido que discutir fuertemente el tema, finalmente tomar un consenso, y eso le hace daño a la situación de las instituciones y a la legitimidad que tiene que tener un gobierno que es un gobierno en equipo. Entonces, esa es la mirada que nosotros estamos dando. Queremos apoyar de esa manera. Yo tengo preguntas bien puntuales. El presidente va a ir a la reunión finalmente con la presidenta del Congreso y con la Junta de Portavoces. Yo he estado consultándole a Omar Cairo, que es un especialista, para saber si esto existía, pero por lo que entiendo, esto no es una figura que existe constitucional ni legalmente. O sea, es una invitación para conversar. Es decir, no hay ninguna obligación de ninguna de las partes de hacer lo uno o lo otro, pero digamos es la demanda de la crisis que estamos viviendo y la necesidad de dar una respuesta en común. ¿Qué se espera de esa reunión? Mire, nosotros estamos en pleno acuerdo en el sentido de conversar y dialogar pensando en el país, y una de las situaciones que se ha manifestado es eso. Es por eso que en un primer momento, al iniciar nomás la reunión de ayer, nosotros hemos planteado eso, y el propio presidente lo ha señalado, y la buena disposición de conversar en la mañana, conversar en la tarde, pero esa conversación con el mínimo respeto a la situación de la institucionalidad, es decir, manteniendo los fueros, y también pensando en el país, creo que es importante. Sería un gran paso de plantear y concertadamente afinar políticas que permitan solucionar el tema. Ayer hemos analizado varias medidas y que vamos a poner en consideración del Congreso también, o otras que nosotros por propia iniciativa estamos señalando y estamos emitiendo. Entonces el tema es trabajar en equipo, concertadamente, dejando de estos temas que nos divide, cuál es fundamentalmente ni siquiera el tema político de visión futura, de cuestiones estratégicas, sino el tema estrictamente de intereses. Ese tema tiene que dejarse al lado. Ahora, se va a convocar. Y cuando se haga, pues estaremos pensando en el país. Pero ¿no? Se va a convocar al acuerdo nacional. Es decir, había la iniciativa de convocarlo para la semana pasada, se postergó a pedido de César Acuña y de otros dirigentes, diciendo que primero había que votar la vacancia. Bueno, ya votaron la vacancia y no han convocado a una reunión del acuerdo nacional, que es un espacio donde no solamente está el Ejecutivo, el Congreso, sino está una representación mucho más amplia de la sociedad. Tiene que darse este tema, Nicolás, no está cerrado. La situación es que vino la vacancia y luego venimos a enfrentar otros temas y ahora llegamos a esta situación crítica en estos días, ¿no? Y en la semana pasada. En los próximos días debe estar haciendo la convocatoria del caso. Esta es una situación que no se ha descartado, que sigue vigente. Estamos esperando que el propio presidente señale la fecha a efectos de que se produzca esta reunión. Ahora, nos escriben en las redes, ministro, con respecto a gente que tiene interés político, ¿no es cierto? Y que asusa la protesta. Y eso es cierto, ¿no? Es decir, hay gente que quiere aprovechar la indignación y las justas demandas de transportistas, agricultores, de las mismas amas de casa por el alza del costo de vida, que son todos reclamos legítimos, pero no se puede afirmar que la gente que incluso ha cometido actos como los saqueos son todos delincuentes. O sea, hay gente también desesperada, ministro, que la está pasando mal, claro, que perdió el trabajo, que no ha podido recuperarse después de la pandemia, es decir,
si a todo lo que está pasando le cargan el alza de precios de los productos de primera necesidad, su capacidad de resistencia llega al límite de la desesperación. Claro, yo creo que sí, y el presidente también ahí ha sido enfático, ¿no? En un determinado momento puede haber señalado un desliz ahí para generalizar, pero lo ha rectificado y lo ha hecho público, pues. Y eso muestra pues que hay un temperamento de hablar las cosas con toda claridad, y el hecho de haber asumido y señalado de que este tema no puede generalizarse, pues dice de la situación de una mirada clara y transparente respecto a las acciones que se están viendo en la calle, ¿no? Ahora, ministro, en la reunión, es decir, yo entiendo que hay en este momento una reunión con los transportistas, o se está avanzando en los documentos que ya ayer se elaboraron. Eso se espera que se resuelva hoy el tema con los transportistas, o sea, que se cierre el tema con los transportistas el día de hoy, porque con los transportistas de carga se dio un plazo de 5 días. Entonces la preocupación que hay se supone que hoy termina el paro del transporte multimodal de pasajeros, pero si no hay una solución, esto podría continuar y podría encontrarse una paralización de los transportistas de carga junto con los transportistas de pasajeros, a los que se suman agricultores, ganaderos, toda la gente que tiene problemas pendientes por resolver. Entonces, ¿se ha avanzado en estas negociaciones? Allí hay un equipo de ministros que está trabajando el tema, liderados por el ministro de Economía y Finanzas. Ya hay avances respecto al tema de los acuerdos con los transportistas de carga pesada y con los transportistas también multimodal, vamos a señalar. Y hay regiones que estaban protestando fuertemente, caso de Huánuco. Anoche ya ellos emitieron un pronunciamiento, teniendo en cuenta justamente las reuniones que el Ejecutivo está teniendo con las coordinadoras nacionales, y teniendo en cuenta también que en la propia región hay algunos temas que se han tratado a nivel de gobierno local y gobierno regional, ¿no? Entonces, aquí el trabajo que está dando está posibilitando solucionar estos temas, y creo que hoy día y en esta semana deben solucionarse todos los temas que se están planteando en los diversos sectores. Y a mí me parece interesante esa vocación de conversar y diálogo que debe solucionar los problemas. Ahora, usted sabe, ministro, que se está convocando a una marcha con los hashtags Fuera Castillo y Castillo Dictador, una marcha por nuestra libertad, se llama, a las 3 de la tarde en la Plaza San Martín. ¿Qué va a pasar con esta marcha? Bueno, está declarada la situación de emergencia, la policía, las Fuerzas Armadas tienen conocimiento del tema y seguro que dentro del marco de la ley actuarán. No tengo conocimiento de ello. Pero digamos, en el contexto del Estado, en el estado de emergencia, esa manifestación no debería ocurrir. No se va a permitir que ocurra. Eso sería una muestra de intolerancia, una muestra de no tener respeto por la vida de las personas, por la situación de tranquilidad que quiere el país, ¿no? Entonces, eso es justamente, eso desenmascara a quienes finalmente tienen un discurso y hacen otras cosas, ¿no? Entonces, ese tema la gente tiene que conocer y adoptar también posición respecto a este tema. La situación ahí en términos generales es que se deje gobernar con tranquilidad, que el tema coyuntural de la crisis internacional por la guerra, la situación interna, haga que podamos concertar y adoptar medidas pensando en el país y no pensando en los dividendos, ni en los intereses, ni en los réditos políticos, ni siquiera partidarios, sino de intereses de orden personal o grupal. Ese es un gran problema porque los partidos aquí están desacreditados, nadie tiene una posición política, mínimamente una situación, una mirada de país estratégica, con visión prospectiva. Nadie tiene, los partidos han entrado en crisis que finalmente están analizando sus intereses más que el tema de una mirada que quiere el país con visión prospectiva. Ministro, ¿no? Ese es un gran problema. Y con respecto a las clases se retoman el día de mañana. Sí, nosotros hemos tratado de garantizar, y bajo el tema de la autonomía también, las UGELs y las DERES, donde se han producido inconvenientes, han estado suspendiendo, pero lo que sí vamos a normar es que esta suspensión no es
una situación de una clase a distancia, es clase recuperable presencialmente. Esa es la diferencia. Es decir, día perdido, día que tiene que recuperarse. Y lo que vamos a exigir es el cumplimiento estricto de las 36 semanas. Los maestros saben ya cómo es el tema de la reprogramación. Los maestros saben cómo recalendarizar cuando ocurre pérdida de este tipo. Los directores también. Pues como cada institución educativa tiene una calendarización, esta simplemente se reprograma y no se pierde el día. Esa es la disposición que vamos a hacer público mediante un comunicado, seguro hoy día en la tarde. Ahora, ministro, es inevitable conversar con usted sin tratar el tema de la acusación de plagio que se ha hecho con respecto a su tesis doctoral. ¿Qué es lo que tiene usted que decir sobre eso? Porque lo que se han presentado son evidencias supuestamente técnicas, además certificadas por dos personas teóricamente calificadas, en el sentido de que su tesis contiene más de 70% de coincidencias con trabajos de otras personas a las que usted no ha citado. Y que por lo tanto eso podría configurar un plagio. ¿Qué dice usted sobre esto? Mira, yo en primero debo rechazar esas afirmaciones y ese análisis presentado en la televisión, que dentro del espíritu tranquilizador, voy a decir, puedo señalarlo y calificarlo como inadecuadas y tendenciosas, ¿no? Porque finalmente lo que se quiere presentar y lo que se quiere es desacreditarme como profesional, y creo que es una situación que merece una aclaración. ¿Qué ocurre? Que lo que han hecho los señores en ese reportaje es someter mi trabajo de investigación, que está en el repositorio de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, del cual me siento orgulloso, porque yo he dedicado toda mi vida y mi formación en la educación pública, universidad, educación básica, posgrado, en todo lo que significa mi formación en educación pública. Y es por eso que yo tengo un reconocimiento a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, formadora del Magisterio Nacional. Entonces, ocurre que mi trabajo lo han bajado y lo han sometido a este programa del Turnitin. Entonces, habiéndole sometido por Turnitin, porque seguro que lo han sometido varias veces, ocurre que el tema de someterlo a este programa hace de que si este programa está en la web, usted incorpora el programa, pasa por ese sistema, va a tener una situación de similitud alto, como que ha ocurrido. Es más, aquí inadecuadamente voy a decir, lo que se ha hecho es pasar mi trabajo al 100%, y si usted observa detenidamente ese reportaje, hasta la carátula, hasta el logo de la universidad está como si fuese una copia, una repetición, una similitud. Entonces no ha tomado en cuenta que el programa excluye varios temas, excluye la situación de las citas, excluye la situación obligatoria del formato del índice, del agradecimiento, de la parte inicial, y de las citas y de las fuentes que uno pone, y de los títulos que pone, que es un esquema que la universidad te brinda y te dice, tú tienes que hacer tu investigación en función de este esquema. Entonces, lo que han hecho es someterlo y decir fríamente, y decir, acá está, ese es el plagio. Esa misma investigación que he hecho yo, le he sometido al Turnitin también, pero haciendo una prueba estrictamente técnica. Y lo que tú estás mostrando en pantalla, disculpa Nicolás que te tutee, lo que está mostrando usted en la pantalla es justamente la evaluación que nosotros, a pedido mío, se ha hecho utilizando el Turnitin. Y ahí, eliminando todas esas situaciones que han sido consideradas indebidamente, alcanza mi trabajo de investigación en un 22% de similitud general, excluyendo lo que te he dicho, las citas, las fuentes, claro, el esquema, la situación de el índice, la carátula, el agradecimiento, y se ha limitado a decir que el agradecimiento, que miren, mi tesis está hecho de el análisis documental, y es una tesis exitosa de investigación básica. Y cuando digo de investigación básica, es de aporte y análisis teórico, bibliográfico de las fuentes. Y yo he analizado este documento que tengo en mano, que es el marco del buen desempeño docente. Claro, he tenido dos variables. O sea, según el marco del buen desempeño docente, y la inteligencia emocional. Claro, pero hay
dos reportes. Uno es que el que encargó el programa Cuarto Poder, que supuestamente tiene 70 en un caso y 72 en otro de coincidencias, y el suyo que tiene 22. Entiendo que la universidad establece 25% de coincidencia como tope razonable, ¿no?, para este tipo de trabajos. Ahora, el problema es que ni Cuarto Poder, ni una... es decir, lo correcto en este caso es que se haga una indagación sobre este tema. Eso es lo correcto. Ahora, o sea, porque una cosa es lo que dice Cuarto Poder... Nicolás, yo quería explicarte también aquí en esta parte que no basta pasar fríamente el documento de la investigación por este programa. Lo que tiene que hacer es que el investigador, el analista, tiene que tener conocimiento pleno de la investigación. Si no conoce la investigación, es que tiene que tener una precisión fría. De acuerdo, pero yo no quiero, ministro, no quiero entrar en detalles sobre esto ahora, porque además no nos queda mucho tiempo, pero lo correcto en este caso es que la propia universidad de la Cantuta haga la indagación correspondiente. Yo entiendo que la universidad ha hecho en circunstancias donde se ha cuestionado este temas similares, y ha anulado doctorados, ¿no? Ha retirado doctorados y ha sacado del repositorio las investigaciones. Entonces, lo que debería corresponder en este caso, y me imagino que usted lo va a solicitar, es que sea la propia universidad la que haga el procedimiento. Ayer, Nicolás, el día de ayer, a primeras horas, yo he remitido a la rectora de la universidad para pedirle que forme una comisión evaluadora y revise la situación de idoneidad de mi tesis. Es más, cuando yo he presentado el 2017, que inicié la investigación, y regularicé la presentación el 2019 por una situación de requerimiento que se corrija un nombre que tenía yo, que demoró, porque yo hice la investigación el 2017, he presentado toda la documentación. Es más, tengo la resolución de aprobación de expedito y tengo la resolución de sustentación, porque son dos procesos en un mismo proceso grande. Una cosa es la aprobación y otra cosa es la sustentación. Ministro. Entonces, yo me he sometido y he solicitado ayer que se fuera una comisión evaluadora, pero lo que me molesta, Nicolás, es el tema de tan fríamente pasar por el Turnitin una situación sin excluir lo que se debe excluir y decir que este es el porcentaje real. Yo estoy mostrando lo real, lo técnico respecto a mi investigación. Cerremos el tema ahí, por favor, por hoy. Hay una pregunta insistente. Mañana se restablecen las actividades escolares de manera normal. Es lo que preguntan los padres de familia insistentemente. Sí, Nicolás, mañana las clases retornan normalmente. Se van a emitir los comunicados del caso, para el caso de Lima Metropolitana y para el caso también de el país. Finalmente, yo aprovechando ya esto sí me hubiese gustado explicar con mayor detalle, pero debo señalar que de repente en una situación, y no disculparme, sino retirar el tema de alguna expresión mía que pueda haber causado algún malestar. No estoy en la intención de perseguir a nadie. Yo creo que democráticamente cada uno juega su rol, y en ese sentido estoy predispuesto a seguir trabajando y a seguir mostrando con total transparencia. Yo en mi vida tengo 3 principios fundamentales: transparencia, honradez y justicia. Yo no he venido al Ministerio de Educación a robarle nada, un sol. Mi vida de 34 años de servicios al país en educación pública ha estado con ese sello. La comunidad educativa del país y sobre todo en mi región saben del comportamiento que tengo, y esta situación malintencionada, esta situación me desmoraliza, te soy sincero, me causa daño. Yo me reservo el derecho de iniciar cualquier acción posterior a mi salida del Ministerio de Educación. El día que no sea ministro, seguro que retomaré estos temas y pediré explicaciones, porque eso es lo justo. No se puede hacer daño a un profesional que con esfuerzo, dedicación, sin el apoyo de ninguna ONG, sin el apoyo de ninguna ente privada, ha gastado sus soles para poder reforzar su educación y para poner al servicio del país. Y eso es lo que estoy haciendo y continuaré en la medida de la confianza que el propio presidente me siga dando. Muchas gracias al ministro Rosendo Serna, ministro de Educación, por estar con nosotros esta mañana. Ha sido muy gentil, ministro.